Paz de Cristo, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa noche que Dios nos permite, que Dios nos regala estar aquí con mi hermano Enrique en la iglesia, en la casa de Dios. Hoy es un día maravilloso porque traemos una palabra de bendición para cada uno de ustedes, hermanos, que están en su hogar, en su trabajo. Sabemos que es un momento de gran edificación para nuestra vida, hermanos, para nuestra vida espiritual. Necesitamos ese alimento cada día en nuestra vida. Necesitamos que Dios ministre cada instante de nuestro ser, hermano. Es una bendición estar hoy con mi hermano Enrique, aquí Amén. Llevando la palabra. Hermano Enrique. Amén. Dios le bendiga. Amén. Mi hermano Benjamín, una bendición. Amén. Una bendición que hoy estemos aquí. Damos gracias primeramente a Dios. Amén. Luego a nuestro pastor Roberto que nos permite llevar esta parte, ¿no? de hablar de la palabra del Señor Jesucristo, de haber preparado un tema Amén. para compartirlo con cada uno de los que se vayan a ir conectando. Amén. ¿No? Una palabra de bendición, una palabra de aliento, una palabra de gozo, una palabra de fuerzas nuevas, una palabra de salvación. Amén. Que todos necesitamos. Amén. Gloria Amén, a Dios. hermano. Gloria a Dios, hermano. Así es, como dice mi hermano Enrique, todos necesitamos la palabra cada día. Hoy traemos un tema muy maravilloso, hermano, y dice el título: del fracaso a ser elegido por Dios. Es un tema muy importante que nosotros tenemos que analizar, hermano, como creyentes, como seguidores de Cristo. ¿Qué es un fracaso para nosotros en nuestra vida fuera de Cristo o en nuestra vida ya sirviéndole a Cristo? Quiero leerle en Primera de Corintios 1:27, en el nombre de Jesús lo leo, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén. Vamos a orar, hermano Enrique, Amén. para que Dios Así tome el es. control de este momento en el nombre de Jesús. Señor. Padre bueno, Padre Gracias. maravilloso que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque este momento tú nos permites, Señor, estar aquí, Padre, llevando esta palabra, Rey bendito, llevando, Señor, este alimento espiritual para mis hermanos, Padre. Que seas tú, Señor, Rey bendito, abriendo el entendimiento de mis hermanos, abriendo su corazón, Padre, donde se encuentren, en sus trabajos, en sus casas, Señor, donde sea que anden, Señor, que tu palabra trasciende, Señor, Rey bendito, todo argumento negativo, todo argumento diferente, Señor, a tu espíritu, Señor, que se vaya afuera en esta hora, Padre, y que este momento sea de gran edificación, Señor. Llénanos con tu espíritu, llénanos de sabiduría, porque necesitamos, Señor, cada día de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. El tema se llama del fracaso a ser elegido por Dios. Muchas veces, hermanos, pensamos que haber fracasado significa que Dios ya nos descalificó. Pensamos que ya fallé demasiado, que Dios ya no cantará conmigo por mi pasado. Entonces, a veces venimos con esos pensamientos, hermanos, que nosotros decimos: he fracasado y ya no voy a ser útil yo en los caminos del Señor. Por ese pensamiento que traemos del mundo. Pero el Señor aquí en la Escritura nos muestra algo diferente, hermano. Nos muestra algo diferente, porque el Señor no trabajó con gente perfecta, trabajó con gente que fracasaron anteriormente ellos. Entonces, pero ellos decidieron disponer de su vida, cambiar el rumbo de su vida y luego servirle al Señor, y el Señor le restauró, hermano Enrique. Amén. Qué bonito, ¿no? El tema del fracaso a ser elegido por Dios. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Migdalia, nuestra hermana Zulma, cada uno de los que se van conectando. Amén. Vaya ahí poniendo su comentario para poder ir viendo. Amén, así es. A ver quién está conectado, quién no está, o bueno, quién no está conectado o no, pero sí quienes se van conectando para compartir aún más. Amén. ¿No? La palabra de Dios. Amén. El fracaso, nuestra vida era un fracaso. Amén, así es. Antes de venir a Cristo podíamos haber tenido metas alcanzadas, objetivos alcanzados, o propósitos también alcanzados, pero sin Cristo nuestra vida iba rumbo a un fracaso. Amén. ¿Por qué hay, y por qué comienzo diciendo esto? Porque hay matrimonios que muchas veces el principal problema en un matrimonio puede ser lo que es la economía. Sí. ¿No? Pero hay matrimonios que son más que estables en la economía y se terminan divorciando, termina siendo un matrimonio al fracaso. Amén. ¿Cuántos hombres con dinero, con fama,
¿no? Que lo pueden tener todo, pero al final, cuando están ellos solos, se sienten un vacío, sienten un fracaso interior, por eso lo intentan rellenar con tantas cosas, con tantos placeres del mundo, Amén. lo intentan rellenar porque en su vida principal, el área más importante que no tienen a Cristo es un fracaso. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, porque podemos verlo de las dos maneras, y quiero que vayamos en esa línea, verlo de las dos maneras. Sí. El fracaso cuando estábamos sin Cristo y el fracaso aún que podemos llegar a tener o a sentir Sí. estando con Cristo. Amén. Gloria a Porque Dios. muchas veces podemos ser cristianos, podemos ser hijos de Dios, y muchas veces por nuestra impaciencia corremos hacia el fracaso. Así es. Amén. No, porque corremos a tomar decisiones, tomamos planes a seguir sin consultar a Dios. Amén. Y lo primero que cuando venimos y fracasamos al final de lo que hemos planteado hacer como hijos de Dios, venimos y decimos, no fue la voluntad de Dios. Sí. Pero es que nunca lo pusimos a Él de primero. Así es. Nunca consultamos a Él de primero. Quisimos tomar decisiones como cristianos, pero bueno, no vamos a ir desarrollando, vamos a ir poco a poco. Amén. Y un fracaso antes de ser cristiano, un fracaso es el final para muchos. Así es. Amén. Me llama la atención, hermano, que el fracaso puede llegar a nuestra vida. Amén. Puede llegar a nuestra vida aún sirviendo aquí adentro de la iglesia, sirviéndole a Dios. Con lo que usted estaba compartiendo, hermano Enrique, de que nosotros a veces nos hace falta mucho en el ámbito de activar nuestra fe. ¿Por qué? Porque lo hacemos todo a nuestros impulsos. Y no Amén. decimos, voy a preguntarle al Señor, voy a consultar a Dios a ver si esto me conviene. Porque realmente a veces hacemos excepción, a veces creemos que con lo que nosotros estamos realizando, con eso vamos a sustentar todo lo que nosotros tenemos. Pero no es así, hermano. Nosotros siempre tenemos que tener nuestra prioridad. Ya nosotros no somos cualquier persona. Ya nosotros no somos cualquier gente común y corriente. Ya nosotros tenemos algo que nos identifica, que somos hijos de Cristo. Y nosotros, nuestro pensamiento, dice la Escritura, que tiene que ser como el pensamiento de Cristo. Entonces, hermano, ¿por qué llega el fracaso a un cristiano? ¿Por qué llega a veces el fracaso a una persona que dice, he estado sirviendo a Dios, pero ahora siento que me va hasta peor que antes cuando estaba en el mundo? Siento que todo me sale mal, siento que todo lo que hago va siempre a lo negativo. Entonces, hermano, mire que nosotros vamos a estar hoy poniendo unos ejemplos y lo vamos a enterar de que no solo nosotros pasamos circunstancias adversas, hermano, sino que Dios trabajó con todo ese tipo de gente, con toda esa gente que venía arrastrando cadenas, que venía con costumbre contrario a lo que Dios le estaba ofreciendo en el momento que le hacía el llamado. Amén. Vemos el primer ejemplo, que es Pedro, hermano Enrique. Amén. Pedro, si nosotros vamos a las Escrituras, para nosotros como seres humanos lo pondríamos en duda, que a ver si se había convertido, porque le mochó la oreja Eso es. a aquel soldado. Amén. Le cortó la oreja a aquel soldado. Una actitud, voy a decir una actitud agresiva, pero no era para menos Así es. para aquel momento que se estaba llevando a cabo. Pero Pedro era un hombre que se considera, según lo que se relata en la Biblia, Sí, alguien impulsivo. eso es. Alguien impulsivo, y cuántas veces nosotros por los impulsos vamos hacia el fracaso. Amén. Muchas veces por nuestros impulsos contestamos Ujú. como no tenemos que contestar, porque muchas veces para nosotros el fracaso es como la pérdida de un trabajo Eso es. o es pérdida de dinero, pero el fracaso va mucho más allá. Así es. Engloba muchas cosas más en las cuales nosotros tenemos que ponernos a pensar. Amén. ¿En qué está fracasando mi vida Así es. espiritual? ¿Será que sigo viviendo como antes vivía? Aunque ahora digo yo que yo soy cristiano, ¿no? Pero sin Cristo, el fracaso se vive como un final, como una identidad, Claro. como una condena y Amén. como una pérdida total de propósitos. Amén. Así es. Así lo miramos nosotros el fracaso. Este es el final. Ve a Pedro cuando negó al Señor Jesucristo. Así es. Dijo, este es el final, y aquel hombre que había dejado las redes Así es. lo negó al Señor Jesucristo. Y cuando negó al Señor Jesucristo,
automáticamente, dice la Biblia que lloró amargamente, y ya luego el Señor Jesucristo lo fue a buscar al mismo lugar donde había comenzado, Amén. donde lo había conocido a él. Amén. Para él había sido un final ya. Así es. Yo creo que para Pedro en aquel momento decía, el maestro ya murió. Sí. Ya murió, no hay marcha atrás. Eso es. Nosotros cuántas veces venimos al Señor Jesucristo y aún venimos padeciendo cosas que vivimos en el mundo, Así es. ¿no? Que nosotros las tenemos como finalizadas, ¿sabe? Así es. Para nosotros ir y predicar en el ambiente de donde Dios nos sacó, ya lo vemos como algo finalizado. Amén. Cuando Dios nos demanda ir y predicar el Evangelio a toda la criatura. Así es. Lo ve como una identidad, Amén. hermano. Amén. Así es. Mire que siempre primero llega el fracaso. Llegó el fracaso a la vida de Pedro. Negó al maestro. Dice que salió llorando amargamente. Y como usted está comentando de que él dio descartado, todo lo que él había avanzado lo descartó en ese momento. Se fue toda la basura en ese momento, todo, Sí. de que hizo la negación al maestro. Pero luego mire lo que aprendemos aquí, del fracaso a la restauración de Pedro. Dice que el fracaso no cancela automáticamente el llamado de Dios, no lo cancela, pero falló, pero permitió que Jesús lo restaurara. Amén, es lo que usted nos está compartiendo. Entonces, mire cómo es la secuencia de cómo Dios trabajó con Pedro. Pedro fracasó. Dios sabía que Pedro iba a fracasar porque se lo había advertido anteriormente. Sí. Cuando antes de crucificarle le dice, tú me vas a negar. Y así fue. La palabra se cumplió. Entonces, pero ya después Dios le restauró. Aquel hombre que tuvo miedo en el acto cuando iban a crucificar al maestro, dice que ese mismo hombre tuvo el valor de publicar, de hacer pública la palabra, de evangelizar delante de miles de personas, porque él se restauró, él se llenó de Cristo, él se llenó de Dios y el miedo desapareció y él entregó su vida al Señor. Muchas veces somos también marcados por los fracasos de nuestra vida, somos marcados. Así es. Somos marcados, pero miramos a un Pedro restaurado, Eso es. Predicándole primero a 5,000 y luego a 3,000 y bautizándolos y ganándolos para Cristo. Amén. Ahora la pregunta que nosotros podemos hacer o que nos podemos hacer a nosotros mismos, ¿qué identidad ha dejado el fracaso en nuestra vida? Así es. Porque muchas veces estamos dentro de la iglesia y seguimos con las marcas de los fracasos de lo que hemos vivido. Así es. Pensamos que no podemos tener otra oportunidad, mi hermana Blanca Montoya, mi hermana Marixa. Amén. Pensamos que no podemos tener otra oportunidad más. Así es. Decimos al Señor, le fallé una y otra vez, pero ¿quién no le falla al Señor Jesucristo todos los días? Amén. Amén. Eso llegó al pensamiento de Pedro. Ya aquí ya terminé, ya le fallé al maestro y siguió a su vida cotidiana. Y es lo que pasa a veces, hermano. A veces, mire, nosotros cuando sentimos que hemos fracasado, nosotros como que queremos apartarnos del servicio, de la congregación, nos aislamos y creemos que estamos haciendo bien, pero no. El Señor, hermano, siempre nos quiere adentro del redil, hermano. El Señor siempre nos quiere restaurar. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. A Pedro el Señor se le presenta resucitado y luego le llena de su espíritu. Y aquel hombre hasta ese momento se entera realmente del Dios que le está sirviendo. A veces nosotros necesitamos eso también, hermano Enrique. Necesitamos pasar un desierto y que Dios se nos presente. Que nos restaure para que nos enteremos realmente del Dios poderoso que tenemos. Porque si no, siempre vamos a seguir fracasados dentro de la congregación. Mire, para mí, Pedro, en aquel momento, como nosotros muchas veces decimos, esto que me acaba de suceder es el final, Sí. ¿no? Para mí, el fracaso muchas veces viene y como que nos identifica, ¿no? Agarramos aquello como una identidad de fracasado. Aún estamos con Cristo y reina más la duda que la fe en nosotros. Porque antes sin Cristo veníamos fracasando, fracasábamos en el matrimonio, fracasábamos en el negocio, fracasábamos en el trabajo, fracasábamos en las amistades, en cualquier aspecto de nuestra vida fracasábamos. Y ahora venimos a Cristo y tenemos ese miedo. Tenemos ese miedo que podemos seguir fracasando. ¿Cuántas veces el fracaso se apodera de nuestra vida? Amén, gloria a Dios. Ahora nosotros tenemos que saber y tenemos que decir, ya no tenemos la identidad del fracaso.
Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mi identidad es Cristo. Amén. Mi naturaleza es Cristo. Amén. Eso es lo que tiene que estar en nuestra vida. Pero me imagino que Pedro, en aquel momento, Sí. que dijo, este es el final, se fue de nuevo. Vea cómo vuelve a recuperar esa identidad, porque el Señor Jesucristo le dijo, tú son pescadores de peces. Sí. Mas sin embargo ahora serán pescadores De almas. de hombres, de almas. Y viene él y automáticamente cuando dice, es el final, he negado al maestro, el maestro ha muerto, pero automáticamente vuelve a la identidad Amén. de fracaso. Porque cuando lo encontró, había fracasado toda la noche buscando peces y no habían pescado nada. Así es. Lo agarró en medio de un fracaso Amén. y vuelve otra vez a esa identidad. Amén. De nuevo, yo creo que Pedro cuando iba andando volvió a cargar las redes y todo seguro decía, no voy a volver a pescar otra vez como cuando me encontró el maestro. Amén. Gloria Eso a Dios. no va a volver a pasar. Amén. Él había adoptado de nuevo esa identidad humana Sí. y carnal otra vez. Seguro andaba pescando y seguro no pescó nada porque él ya tenía eso. Sí. No es porque no habían pescado, sino porque él estaba volviendo a tener otra vez Eso ese tipo de identidad. ¿No? Una identidad de fracaso. Nosotros ya tenemos que tener otra perspectiva. Cuando nos arrepentimos, tenemos un cambio de mente. Así Y yo es. compartía Amén. el domingo, ya nuestra mentalidad, ya es nuestro arrepentimiento, nuestra conversión, es un cambio de mentalidad, otra perspectiva de vida. Así es. En todos los aspectos, porque muchas veces nos arrepentimos y nos convertimos y nos parece que se quedó solamente en la iglesia. Amén. Esa identidad se lleva al trabajo, esa identidad a donde quiera que vayamos, también se lleva. Amén. No, y nuestra mente tiene que cambiar ese punto de vista. Cuando venimos a Cristo, tenemos que soltar toda identidad que antes nos llevaba al fracaso. Si antes nosotros decíamos, no, yo no soy bueno para el negocio, Sí. y seguimos en lo mismo, no somos buenos para el negocio, pero conmigo está el que abre las puertas. Así es. Conmigo está el que bendice. Conmigo está el que me trae clientes. Conmigo está el que me provee trabajo. Conmigo está aquel que todo lo puede. Conmigo está aquel que es el todopoderoso. Yo ya tengo que soltar mi identidad fracasada, perdida que tenía en el mundo. Ahora yo tengo la identidad de Cristo. Amén. Y vea, yo creo que Pedro también se sentía ahí mismo condenado, porque todo esto lo hace sentir el fracaso. Claro. Nos hace sentir que es el final, nos hace recuperar una identidad que no es de nosotros y también nos hace sentir como una condena. Pedro seguro que cuando estaba pescando, tarrayazo que tiraba y tarrayazo que también decía a su mente, he negado al maestro Claro. una y otra vez, Sí, sí. una y otra vez. Y automáticamente ahí perdió todo el propósito. Amén. Gloria a Solo Dios. para esto sirvo, para andar cazando pescado. El Señor lo ha traído a la iglesia para grandes propósitos, no para una mentalidad, amén, de fracaso. Dígale ahí al que está a su lado, yo no tengo identidad ni mentalidad de fracasado. Yo sé que yo voy a tener victoria, yo voy de victoria. Muchas veces viene el fracaso a nuestra vida, porque eso es lo que llamamos, hermano Benjamín. Sí. No sé si voy a poder, no sé si se van a abrir las puertas. Lo que reina en nosotros es la duda que nos lleva al fracaso. Señor, dame un carrito, Señor, que apenas ande, Señor. Pues si eso le pide al Señor, eso le va a dar. Claro. Así es. Señor, dame una casa, Señor, ahí apenas, Señor, que aunque tenga 2 habitaciones, no, pídale una de 5, de 8, de lo que sea. Dame un caserío, Señor. Usted tiene que tener una identidad Amén. del Hijo de Dios. Y no estoy llamando yo a una vanagloria. Así es. Simplemente usted tiene que pedir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así No me es. imagino que vaya usted, varón, y que el rey, ¿no?, terrenal de aquí, de este país, le diga, Benjamín, ¿qué quieres? Ahí un burrito, Señor. No. No, tiene que Le va a ser. pedir, no sé qué tremendo coche le va a pedir, pero no tenemos que ir cargando con esa mentalidad de fracaso. Amén. Gloria a Dios. No podemos seguir cargando con esa mentalidad de fracaso. Así es. Tenemos que ir como verdaderos hijos de Dios, que Dios está con nosotros. O sea, el Salmo 1 me encanta,
Porque dice que el que medita en la ley de Jehová de día y de noche y encuentra en ella delicia, dice que todo lo que hace va a prosperar. Claro. Vea, esa es una promesa, no es un principio. Sí, una promesa. Porque hay muchas veces nosotros hay principios que los tomamos como promesas, pero esa es una promesa. Y las promesas no las tomamos como promesas, pasamos desapercibidos. Entonces tenemos que estar en claro que si nosotros meditamos, si nosotros servimos a Cristo, Dios nos va a bendecir y todo lo que emprendamos, Él lo va a bendecir y Él lo va a prosperar. Amén. Mire que ahora vamos a poner otro ejemplo, el ejemplo número 2. Ya vimos el ejemplo de Pedro. Ahora vamos a ver el ejemplo de Moisés, del fracaso a ser llamado. ¿Cómo fracasó Moisés? Dice que Moisés estaba en el palacio del faraón y él vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y mató al egipcio y tuvo que huir. Él estaba destinado allá a estar en el desierto, a vivir en el desierto, a pastoreando ovejas. Pero imagínense cómo es la transición del fracaso que tenía Moisés, que dice que él estaba en el palacio con la ropa del faraón, con la comida del faraón, tenía todos los lujos. Y luego de eso pasó al desierto, pasó a no tener nada, pasó a ser un simple pastor. Pero ya Dios ya tenía el propósito, por eso dice del fracaso a ser llamado. Ya el Señor iba a hacer un llamado a Moisés, porque dice que ya luego el Señor se le presenta a Moisés y le dice que tiene que hacer una misión, tiene que liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y él, es lo que estaba compartiendo usted, hermano Enrique, tenía esa mentalidad, se limitaba de toda su complejidad, de sus cosas, decía que yo no puedo hablar, yo no puedo hacer muchas cosas. Vemos que en el libro de Éxodo él se las describe, las cosas que no puede hacer, y el Señor le dice que le va a dar todas las herramientas. Entonces me llama la atención, hermano, porque igual nosotros, este es un vivo ejemplo el de Moisés para nosotros. Porque nosotros tenemos a veces esa mentalidad, como decía usted, el fracaso está en nuestra mente. Esos pensamientos negativos están en nuestra mente y esa es la lucha más grande que tenemos nosotros, hermano. Eso nosotros lo tenemos que eliminar de nuestra vida cristiana, de nuestra vida que somos ahora nueva criatura, de nuestra vida que hemos decidido seguir a un Dios verdadero. Entonces, hasta que Moisés, el Señor se le revela y le muestra las señales, él decide ir. Y vemos luego el resultado. Vemos el resultado de Moisés, que fue el que liberó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, a veces nosotros, hermanos, tenemos eso en nuestra mente y eso nos aparta de la bendición que Dios nos tiene preparada. Y una bendición grande. Porque imagínense, lo limitamos nosotros mismos. El Señor tiene la bendición. El Señor dice, aquí te tengo la bendición. Pero nuestra mentalidad mediocre, nuestra mentalidad fracasada, nos hace perder toda la bendición que Dios nos tiene preparada. Entonces, nosotros, hermanos, ya no tenemos que tener esas costumbres que a veces las traemos y queremos seguirlas desarrollando aquí dentro de la iglesia. Queremos seguirlas desarrollando en el servicio a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que despojarnos de todo eso, porque si no, siempre vamos a continuar en el desierto como Moisés pasó ahí. No vamos a salir de ahí. Imagínense, para Moisés, aquel momento, si nosotros nos ponemos a pensar en aquel momento, Moisés, lo que habrá sentido cuando vio que aquellos le acusaron por haber defendido al hermano. Así es. No, tú eres igual porque tú mataste a aquel egipcio. No, para Moisés no fue nada fácil, porque sabía que tenía que ir al desierto. Así es. Sabía, porque imagínense, luego de ser un príncipe, o uno de los, no simplemente un príncipe, uno de los principales, o voy a llamarlo así, uno de los dos príncipes, de decir, lo tengo todo, y fracasó en ese momento. Pero me encanta porque aquí Dios es el Dios que mueve las cosas, ¿no? Y es tan maravilloso que de nuestro fracaso hace una herramienta. De ese hombre fracasado que salió por los muros, de las murallas, de esa muralla que atravesó esas puertas de la muralla de Egipto. Así es. Lo más seguro escondiéndose que nadie lo viese. Lo más seguro corriendo, lo más seguro con miedo a que lo iban a cazar y que lo iban a matar también, que lo iban a enjuiciar, esperando lo peor.
Dios lo toma y lo hace una herramienta. Amén. Gloria a Lo Dios. toma y lo hace una herramienta, lo lleva al desierto por 40 años, Amén. lo lleva a otra tribu, a tierras lejanas, y allá lo prepara. Amén. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ahora en Cristo, yo hablé muchas veces, tiempo atrás, el fracaso sin Cristo. Ahora el fracaso con Cristo. Sí. Miramos lo que puede ser nuestro fracaso, aunque para nosotros, en nuestra mente finita, puede ser un fracaso terrible. Dios lo prepara en una oportunidad para crecer. Amén. Lo prepara en una oportunidad para crecer, porque muchas veces nosotros emprendemos planes, hermano Benjamín, emprendemos planes así nosotros solos, y vamos y fracasamos, y automáticamente vamos a la Biblia y se nos dice muchas veces que antes de emprender algo tenemos que planearlo. Así es. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquel fracaso que nosotros pudimos experimentar, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros ya tenemos la experiencia. Y ahora nosotros en Cristo venimos y decimos, ahora ya no puedo ir ahí, ya no puedo pasar por aquí, y ahora tengo que estar preparado. Y Dios viene y nos hace una herramienta de bendición. Así es. Nos hace muchas veces el cristiano aquí en la tierra, se nos hace como un semáforo. Para muchas otras personas. Muchas veces nosotros en nuestra vida vamos y chocamos. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando venimos a Cristo, nosotros somos como ese semáforo donde encontramos las personas y le decimos, tienes que esperar un momento, o tienes que detenerte, o tienes que tomar otra dirección. Amén. Porque aquel fracaso que nosotros logramos vivir, Sí. o pasamos o experimentamos, ya luego Dios nos toma como herramientas y nos pone delante de gente que van por ese mismo camino, y con nosotros, primero Él, y ya luego nosotros como herramienta vamos y transformamos, la vida de las personas. Amén. Llegamos, primero es Dios, y quien hace la obra es Dios, aclaro eso, pero nosotros somos herramientas en los grupos de amistad, en las casas somos la herramienta que Dios usa para transformar nuestro testimonio. Cuando nosotros llegamos a hogares donde parece que hay extraterrestres con los platillos voladores, donde se miran mal, que hay batallas, hay guerra, hay situaciones difíciles, nosotros llegamos y testificamos del Dios que restauró nuestro matrimonio. Amén. Así El mismo Dios que me sacó de las tierras lejanas, de Egipto, ese es el mismo Dios que venimos a presentar nosotros a este hogar. Eso es lo que predicamos nosotros. Somos esa herramienta. Quizás nosotros venimos de nuestro país así como Moisés. Sí, sí. Pasaba un tiempo más y quizás a muchos nos mataban. Quizás muchos salimos con miedo. Quizás muchos salimos sin esperanza. Quizás muchos salimos decepcionados. Quizás muchos salimos de esta forma tan terrible como salió Moisés de Egipto. Así es. Y aquí Dios nos vino a encontrar. Así es. Dios no tuvo el encuentro con Moisés en aquel momento del fracaso. Sí. Lo tuvo en el desierto. Amén. Nosotros muchos no tuvimos el encuentro con Dios en Nicaragua, en Honduras, en Bolivia, donde quiera que hayamos venido, no tuvimos el encuentro allá. Lo tuvimos aquí, y Dios ese fracaso lo tomó y lo formó en una herramienta. Ahora por eso vamos a los grupos de amistad y testificamos del Dios que restaura matrimonios. Testificamos del Dios que quita la angustia. Testificamos del Dios que destruye, que rompe las cadenas de la ansiedad, de la depresión. Testificamos de aquel Dios que entresacó lo precioso de lo vil. Amén. Amén. Testificamos de ese Dios. Ese es el Dios que tenemos, que hace del fracaso, hace una herramienta poderosa. Yo no sé de los que están conectados, yo no sé cuántos están diciendo, así era mi vida era un fracaso. Amén. Ahora ese fracaso, yo lo testifico que en medio de ese fracaso, Dios se glorificó en los grupos de amistad. Así es. Amén. Aun cuando predicamos, nosotros podemos decir, yo antes era un arruinado, un fracasado y no servía para nada, y Cristo me dio valor. Amén. Cristo le dio sentido, Cristo le dio rumbo a mi vida, le dio sentido a mi vida. Así es.
Amén. Así veníamos, así salimos. Yo salí así de Honduras, fracasado, con miedo, que si seguíamos allá a saber qué era lo que podía pasar. Y aquí en España me encontré la zarza ardiendo. Así es. Qué bonito el testimonio, ¿verdad? Y vemos que Moisés fue llamado, tuvo un llamado especial del Señor. Hemos tocado el ejemplo de Pedro y el de Moisés. Ahora vamos a ver el número 3, hermano Enrique. Vamos a ver un hombre grande también en la Escritura, a David. Pero no sé cuántos Pedros están identificados ahí, cuántos Moisés se sienten identificados ahí. Amén. Amén. De que venimos de una vida del fracaso a ver la gloria de Dios. Yo que ahí los 25 que están ahí conectados, yo que ellos estuviese diciendo, yo he visto la gloria de Dios del fracaso a una oportunidad, a una bendición. Yo creo que ese hubiese sido el tema, varón. Del fracaso a una bendición. A una bendición. Amén. Eso es. Amén, hermano. Así es. Entonces, mire que hemos estado viendo esos dos ejemplos grandes que la Biblia nos relata, que nos regala. Y vamos a hablar ahora un ejemplo también grande de David, del pecado a la restauración. Sabemos el fracaso que tuvo David, el fracaso del adulterio que hizo con Jezabel. Amén. Hermano, este es un punto importante porque aquí Dios restaura a David, dice que restaura a David, pero vemos la transición también que tuvo el pecado de David, porque David no fue que vino y quiso fracasar, o como los otros que fracasaron tal vez por un impulso, por una emoción o por una circunstancia. David fue diferente porque David maquinó su pecado, maquinó su propio fracaso. Amén. Él vino y lo estuvo armando su propio fracaso. Entonces, es bueno este ejemplo hacia nosotros, porque nosotros, ¿cómo está nuestra mente hoy, hermano? ¿Qué estamos pensando nosotros? ¿Qué estamos planeando en nuestra mente cristiana hoy nosotros? ¿Estamos planeando cosas de bien para nuestro crecimiento o estamos planeando cosas malas para nuestro fracaso? Son dos cosas, hermano. Son dos cosas. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros este punto lo atesoremos, porque aquí nos habla de David. David fue un hombre grande, fue un hombre usado por Dios. Pero anteriormente a eso cayó, él tuvo un fracaso. Pero lo que me encanta es que él no se queda callado. Él lo demuestra y se lo entrega a Dios, su pecado. Su fracaso se lo entrega a Dios y Dios le restaura, porque él le dice, limpia mi corazón, le dice al Señor. Y el Señor le restaura. Entonces es muy importante, hermano, que cuando nosotros llegue un fracaso en nuestra vida, nosotros presentárselo a Dios, hermano. Porque si nosotros nos quedamos callados, ese fracaso va a agarrar más fuerza en nosotros y va a llegar un momento que va a explotar y los va a desechar totalmente. Entonces, hermano, aquí lo da el ejemplo David. Dice que fracasar, arrepentirse y volverse a Dios, el arrepentimiento fundamental en la restauración de David. Amén. Él se arrepintió de lo que él hizo. El tema está que si hubiese quedado ahí, con eso, con el fracaso en su vida, me imagino yo que Dios no le hubiese usado luego de la manera como le usó a David. Porque David sabemos, ¿verdad?, que fue el rey de Israel. Fue un hombre grande en la Escritura. Pero no fue un hombre que vino limpio desde el principio, sino que hubo un fracaso, como usted estaba comentando. Nosotros salimos de nuestro país, hermano, con una mentalidad que traíamos aquí que no queríamos ni comprar el café, porque nos daba miedo. Amén. No queríamos ni comprar el café porque teníamos esa mentalidad de inferioridad. Y Dios le quita todo eso a todos nosotros, hermanos. Así que es bonito lo que hoy Dios nos está regalando aquí, hermano. Sabemos que todos estos hombres desecharon aquel fracaso que los tenía atormentados, aquel fracaso que los tenía estancados. ¿Por qué? Porque Dios tenía un resultado mejor hacia ellos. Dios tenía un propósito mejor hacia ellos. Así hoy Dios te dice a ti también. Amén. Que tu fracaso no va a ser el final, sino que Dios te tiene algo más grande preparado. Amén. Dios te va a restaurar aquí, en este país. Si tú le crees a Él te va a restaurar, te va a bendecir. No, descarta ya todos esos pensamientos negativos que tienes. Descártalo, porque eso no te deja avanzar en la obra del Señor. Eso no te deja avanzar hacia el servicio de Dios.
hermano Enrique. Amén. Así es. El fracaso, antes de llegar al fracaso hay una maquinación. Amén. Que Dios le bendiga a nuestro hermano Miguel Torres, Amén. que estaba por ahí, nuestra hermana Miriam Hurtado también, nuestro pastor, nuestro hermano Steven. Ya de ahí nuestro hermano Enrique Ramírez, amén, que Dios le bendiga. Estos son nuestra hermana Laura Vanessa, amén, mi madre, ahí en casa que están conectados, amén. Nuestra hermana Marixa, ahí todos los que están conectados, sea Dios bendiciendo sus vidas. A nuestro hermano Evaristo, amén, nuestro hermano Naún también amén. Estaba conectado, amén, nuestra hermana Marta Hernández, que Dios les bendiga. Vea, gente que tienen testimonio, sí. Que han visto la gloria de Dios. Así es. Amén, que han visto que del fracaso que pudimos llegar a experimentar, Dios lo ha construido y ha hecho una herramienta en nuestra vida y una herramienta de bendición. Así es. David tristemente en este momento tuvo, amén, nuestro hermano Aarón ya también está conectado. David, vea cómo es, muchas veces nosotros tenemos que tener también ese grande cuidado. Amén. Porque una cosa es cuando el diablo puede presentar una tentación, amén. A lo que David llegó a hacer aquí. David no fue tentado, sino que procesó, planeó, amén, planeó un asesinato. Así es. Y aparte de eso, planeó también estar con una mujer que no le pertenecía. Sí. Aún siendo el rey que tenía a disposición cualquier cantidad de mujeres, tanto amén. Que Absalón las tomó todas y estuvo con ellas, pero bueno, ese es otro tema, pero fue consecuencia de este pecado. Amén. Así como David maquinó, pensó, planeó ese fracaso, y yo voy a decir, no hay nada más triste que el mentiroso se crea su propia mentira. Amén. Se crea su propia mentira. Él falló. Ese cuidado que cada uno de nosotros tenemos que llegar a tener. Ese cuidado, dice la Biblia, un versículo que lo tengo muy arraigado, puedo decirlo, o muy cerca. Las ventanas del alma son el ojo. Amén. Y desde ahí se comienza una trama que nos puede llevar a un grande fracaso. Así es. A un grande fracaso. Nuestras acciones. Una cosa es cuando pecamos espontáneamente, puedo decirlo así. A otra cosa es planear un pecado. Sí. No fracasó cuando cometió el pecado. Fracasó, y voy a decir yo más aún, voy a ir un poco más adelante. Pecó desde que pensó el pecado. Y es tan sabio el Señor Jesucristo que dice que el que mira a una mujer y la codicia ya adulteró en su corazón, señalando desde el momento que está pecando. Se peca fuera del cuerpo y se peca adentro del cuerpo también. Es ese grande cuidado, el grande. Por eso el apóstol Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu que nos puede llevar a una condenación eterna, que ese es el fracaso más terrible que puede llegar a un alma. Amén. Amén. Y podemos irnos al mismo infierno pecando internamente. ¿Para qué me tocó este tema, hermano Benjamín? Podemos irnos al mismo infierno, puedo estar predicando y de ahí, desde el mismo altar, desde el mismo atril de donde puedo estar predicando, me puedo ir al mismo infierno si estoy pecando por dentro. Así es. ¿Y cómo es ir a un fracaso pecando por dentro? Si no soltamos las raíces de amargura. Porque muchas veces somos especialistas, somos meticulosos en señalar el pecado que se puede ver. Sí. El pecado que para nosotros es un fracaso, el pecado que se puede ver. Pero ¿qué sucede con los pecados del alma? ¿Qué sucede con esos pecados que los llevamos arraigados en nuestro corazón, en nuestra alma, que nos llevan a un fracaso en nuestra vida espiritual una y otra vez? Siempre estamos pidiendo por nuestra vida espiritual.
quiero estar bien espiritualmente. ¿Y qué sucede? A mí se me viene a la mente cuando alguien me está de continuo diciendo, ore por mi vida espiritual, ore por mi vida espiritual. A mi mente se viene y pienso, ¿qué hay dentro de esa persona? ¿Por qué no hay un avivamiento espiritual en su vida? ¿Por qué no llega a una estabilidad espiritual correcta? ¿Qué está sucediendo detrás de esa persona? ¿Qué está sucediendo en el interior de esa persona que no llega a experimentar la plenitud de Cristo? Que no llega a experimentar una regeneración del espíritu en su vida. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué muchas veces aún dentro de la iglesia podemos ver gente que no se arraiga y no se fundamenta, siempre está en ese pleito que estamos escondiendo dentro de nosotros? Sí. El Señor Jesucristo dijo, el que piensa, el que maquina, así como los fariseos que también le señalaba al corazón de ellos. Ustedes cavilan dentro de vuestros corazones. ¿Qué estamos cavilando nosotros que nos está llevando una y otra vez al fracaso espiritual? Amén. ¿Qué estamos cavilando nosotros? ¿En qué estamos pensando? Como decía usted hace poco, pero el apóstol Pablo dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo santo, en esto pensad. Amén. En esto pensad. Porque muchas veces habemos flacos espirituales porque nuestra mente todavía está cautiva. Muchas veces sabemos flacos espirituales porque todavía nuestro espíritu, nuestro ser, todavía dentro de nuestro corazón hay orgullo, hay amargura, hay envidia, hay lascivia, hay adulterio, hay fornicación dentro de nosotros. Por eso no podemos experimentar la plenitud de Cristo, mucho menos se nos ven los frutos del Espíritu Santo. Porque la Biblia a mí me dice que por sus frutos os conoceréis. El Hijo de Dios no se conoce por otra cosa. No se conoce porque usa la corbata, no se conoce porque usa la cubierta, no se conoce porque habla en lengua, se conoce porque da fruto del Espíritu Santo. Se revela la naturaleza de Cristo. Así es. En Él. Se revela esa naturaleza de Cristo en Él, que antes aquel que era machetero, ahora ya no es machetero, ahora es un pacificador, busca cómo mediar. Amén. Ya no se presta para los deleites de la carne. Ahora Él ama la palabra del Señor Jesucristo. Da frutos dignos de arrepentimiento. Por eso se conoce. Y Amén. Toco esto porque tocó el tema de David. Así es. Él Amén. Falló interiormente primero. Fracasó interiormente. Tenemos nosotros que cuidarnos de lo que nos puede estar llevando a un fracaso. Y no hay fracaso más grande que estar siguiendo aquello que nos separa del amor de Cristo. Amén, gloria Amén. A Dios. Mire lo que dice aquí, dice, pero debemos entender algo. El perdón de Dios no significa que todas las consecuencias desaparezcan. David recibió perdón, pero también enfrentó consecuencias por sus acciones. Amén. Cuando falles, no escondas tu pecado, corre hacia Dios, no huyas de Dios. Amén. Qué importante, hermano. Mire, como decía, por cuanto todos somos pecadores, todos en algún momento fallamos hacia Dios. Pero estamos viendo de ejemplo, hermano, que estas personas fallaron, tuvieron fracasos grandes en su vida. Pero ellos no se quedaron ahí. Ellos siguieron avanzando, ellos siguieron creyendo en Dios y se limpiaron de toda esa inmundicia. El tema está que nosotros, hermano, entremos al redil de Dios y todavía llevamos esa inmundicia pegada en nosotros, lo que usted está compartiendo. Entonces, por eso no va a haber un crecimiento en esa persona, no va a haber un cambio de actitud, no va a haber un cambio de pensamiento, porque todo, tal vez por fuera, el cambio sí lo ha tenido en la vestimenta, pero su corazón, ¿cómo está, hermano? Su corazón, ¿cómo está? ¿Realmente ha tenido un cambio? ¿Se han visto esos frutos en el hermano? Si han visto esos frutos de bien en el hermano, que ha crecido, que ha sido diferente, el pensamiento de Cristo ahora lo camina a él. Entonces, hermano, estos ejemplos nos ayuda a que nosotros nos restauremos desde el principio. Sabemos que ellos fracasaron, tuvieron un fracaso en su vida y tal vez la Biblia no nos relata cuánto tiempo, tal vez haber sido tiempos largos. Bueno, Moisés sí, que dice que 40 años pasó en el desierto. Pero no lo relata cuánto tiempo pasó este alma, este espíritu contrictado. Hay muchas personas, hermano, que pueden pasar años fracasados.
Pero si usted abre su corazón a Cristo, si usted abre su mente a Dios, Dios le va a restaurar, hermano. Pero sea sincero primeramente con Dios y después con usted mismo. No que para que le vean los hermanos, para que le vean que usted ha tenido un cambio, a hacer las cosas. No, hermano, hágalo de corazón, porque si no, el pecado luego va a reclamar su terreno y va a salir a la luz. Entonces, siempre va a decir, no, ahora no estoy fracasado físicamente, pero sí estoy fracasado espiritualmente. Amén. El fracaso no solo se trata, hermano, de lo monetario o de lo que tengamos, los bienes que tengamos. El fracaso es espiritual, hermano. Hoy el fracaso que estamos hablando es espiritual nosotros. ¿Cómo estamos nosotros, hermano? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué línea tenemos hoy, hermano Enrique? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Hemos fracasado? Sí. Anteriormente, cuando no estamos en Dios, fracasamos todos los días. Pero hoy que estamos en los caminos de Dios, yo creo que ya nosotros tenemos que tener una dirección diferente y los fracasos no tienen que estar llegando constante a nuestra vida. Amén. Amén. Amén, así es. Por último teníamos, ya el tiempo se nos acorta, pero vamos a terminar. Vamos a hablar Vamos a hablar rápido, poquito. breve del apóstol Pablo, del perseguidor a ser elegido. Amén, hermano. Es una historia sorprendente que nos muestra la Biblia, de una persona que su corazón lo tenía oscuro, totalmente, porque él no tenía compasión por matar a las personas, por encarcelar a los cristianos. Él no tenía compasión, hermano. Pero se le presentó Dios camino a Damasco y aquel hombre quedó ciego y Dios le cambió totalmente su pensamiento. Entonces, él estaba fracasado, Pablo estaba fracasado desde un principio, porque él creía que lo que andaba haciendo, ese es un punto importante. A veces creemos que lo estamos haciendo bien, creemos que vamos por el buen camino, estamos sirviendo a Dios, estoy sirviendo en iglesia, no me pierdo ni un domingo en iglesia, pero espiritualmente está fracasado. Amén. Entonces así le pasaba a Pablo. Pablo creía que todo el servicio que él estaba haciendo, pidiendo cartas hasta en la sinagoga para ir a encarcelar a la gente, creía que él pidiendo esas cartas y haciendo todo lo que hacía, él ya tenía algo ganado en su vida. ¿Qué va? Estaba más perdido que el propio demonio. Amén. Entonces, pero Dios se le reveló, porque él era un instrumento útil. Hermano, nosotros tenemos que darle prioridad al Señor en nuestra vida. Pablo ya había un propósito de Dios sobre él, porque era un hombre grande en enseñanza, pero su corazón lo tenía apartado totalmente del propósito verdadero. Entonces, hermano, nosotros hoy en día, esta enseñanza, este ejemplo de Pablo viene a nosotros. Nosotros podemos llenarnos de letra, pero espiritualmente, hermano, ¿cómo estamos hacia Dios? ¿Cómo está nuestro fruto? ¿Cómo está nuestro amor hacia los demás hermanos, hacia la congregación, hacia la alma, hermano Enrique? Es importante eso. Amén. Amén. Sí, podemos llegar a eso, ver a Pablo, ¿no? Ver a Pablo un perseguidor totalmente. Sí. Que hasta los mismos discípulos cuando les dijeron, está Saulo, sí, y hay que ir a orar por él, pobre Ananías. Así es. Pobre Ananías, y ya me imagino cómo iba, igual es una trampa, igual no es una trampa. Amén. Qué es lo que sucede, pero así como usted lo plantea, podemos estar dentro de la iglesia y podemos estar diciendo, así es. Sí. Y muchas veces, voy a decirlo aquí y con este punto creo que me voy a aclarar y esto diré con respecto a Pablo. Pablo era un perseguidor. Amén. De aquellos que intentaban seguir a Cristo. Que nosotros no seamos el Saulo de la iglesia. Así es. Que nosotros no seamos los justicieros de la iglesia. Amén. Que nosotros no seamos los jueces de la iglesia. Porque según Pablo, él estaba en lo correcto. Sí. Según Pablo, así como él lo veía, así como él lo determinaba, así tenía que ser. Y el que no era así, tenía que morir. Claro. Así es. Él no se daba cuenta que el Espíritu Santo estaba obrando en medio de un pueblo que él estaba levantando. Amén. Que Dios ya estaba preparando la iglesia, ya estaba preparando la novia desde aquel momento. Amén. Desde aquel momento la novia comenzó a ser preparada. Amén. Y Pablo estaba en contra de eso. Así es. Muchas veces yo puedo ir en contra de eso cuando vengo y critico a alguien nuevo. Así es. Cuando no me siento cómodo con alguien en el grupo de amistad.
cuando yo quiero que aquel varón se vista correctamente, según mi perspectiva, Sí. nos estamos convirtiendo en un auténtico Saulo que queremos hacer el cambio nosotros en la persona le estamos queriendo, me voy a ir un poco más al fondo, queremos hacer el papel de Dios y por eso tenemos que tener ese cuidado, Claro. porque Dios es el que cambia, Sí. Dios es el que transforma, porque yo voy a decir si alguien cambia, porque yo lo digo, mejor que siga en el mundo, porque tarde o temprano se va a ir al mundo. Mejor que Dios haga la obra. Mejor que él tenga el encuentro con Dios en su vida. A mí me toca predicar el evangelio, Amén. presentar el evangelio. No nos toca cambiar a nadie. Pablo se oponía directamente a eso. Amén. Y aún Pedro, volvemos a Pedro, tenía un problema porque cuando estaba con los judíos no le hablaba a los gentiles. Tenía también ese fracaso dentro de su vida. Sección de personas. Hacía excepción de personas. Así es. Y lo predicamos tan libremente así porque sabemos y tenemos esta libertad porque tenemos un liderazgo. Y yo voy a decir que algún día yo encuentre a alguien o escuche a alguien criticando a una persona nueva, va a ser triste ese día para mi vida. Tenemos, y creo y por fe lo digo, que tenemos un liderazgo tan sano que sabemos que el que cambia, el que restaura, el que hace cambiar la forma de hablar, de vestir, de mirar, de actuar, es Cristo, no nosotros. A nosotros nos toca predicar y enseñar la palabra. Pero yo voy a decir, no nos convirtamos en ese Saulo y estemos llevando el fracaso a gente que quiere cambiar, a gente que quiere tener un encuentro con Cristo. Porque qué bonito sería que todos viniesen cambiados. Sí, sí, sí. Qué felicidad sería. Sí. Amén. Qué maravilloso serían los grupos de amistad que nosotros llegásemos y que todos se convirtieran a la primera. Amén. No nos convirtamos en los Saulos de los grupos de amistad. Y en iglesia. Téngale paciencia, así como le tuvieron paciencia a usted también, así como me tuvieron paciencia a mí. Así tenemos que tener paciencia. Amén. Gloria a Dios. Cuando andábamos ahí, todos, unos cholos, otros todos apretados, nos llegaron y nos predicaron el evangelio, nos mostraron el amor de Cristo. No que la iglesia cambia, Amén. que el amor de Cristo. Y gracias a eso que nos presentaron el amor de Cristo, nosotros cambiamos. No nos convirtamos en los Saulos. Amén. Porque hay muchos asesinos espirituales. No son asesinos materiales que andan matando ahí con escopeta y eso. Pero no sé, tienen una escopeta o una 357, una 44 Magnum, ahí, espiritual. Que al que agarran por la puerta lo revientan y lo echan de la iglesia. Tengamos mucho cuidado de convertirnos en esos Saulos. Amén. Ay, varón, Gloria te a toca unos puntos tremendos. Mira, hermano Enrique, hoy ha sido, este momento es de mucha bendición, porque primeramente la palabra nos habla a nosotros, hermano, nos habla a nosotros, y que Dios nos siga ayudando a que estos ejemplos nos ayuden a seguir siendo mejores cada día, hermano, porque hemos visto el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de David, el ejemplo de Pablo, y nos regala muchas cosas buenas, hermano. Y nos presenta a libro abierto todo lo negativo que fueron estos hombres. Entonces, hoy usted en día, hermano, hágase esa pregunta. Hoy tengo 3 preguntas que hacerle. ¿Con cuál de estos 4 personajes te identificas? ¿Qué diferencia existe entre fracasar y quedarte viviendo en el fracaso? Y la tercera pregunta es, ¿qué área de tu vida necesitas entregar nuevamente a Dios? Aunque estemos adentro, hermano Enrique, a veces hay áreas que necesitamos entregar a Dios nuevamente. Entonces, tenemos que como que volver a resetearnos nosotros. Cada día la palabra nos habla, hermano. Cada día la palabra nos confronta y cada día la palabra nos edifica. A que seamos mejores, hermano. A que seamos cada día mejores servidores de Dios. Entonces es importante, hermano, que nosotros todos estos ejemplos que estamos en la Escritura y que nosotros hemos venido compartiendo, hermano Enrique, nosotros lo traigamos a nosotros y reconozcamos realmente en qué área estoy fallando. ¿Será que yo estoy como Saulo? ¿O estoy como David, ocultando cosas? Amén. Amén. Entonces, hermano, es importante que nosotros saquemos eso de nuestra vida, todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento negativo,
porque hoy usted ya le sirve a un Dios que todo lo puede, hermano, a un Dios que es poderoso, a un Dios que ha restaurado su vida, su familia. No se deje quitar nada de lo que Dios le ha regalado a su familia, a usted, hermano. Así que en esta noche ha sido de mucha bendición, hermano Enrique, lo que hemos compartido. Y primeramente lo cojo para mi vida, porque estos ejemplos, hermano, yo me llevo todo lo que hemos compartido y realmente es de mucha bendición. Amén. Hermano Enrique. El fracaso antes de Cristo, el fracaso te define, te destruye, te encierra, te condena y te deja sin dirección. Ahora el fracaso con Cristo, el fracaso te forma, te corrige, te impulsa, Amén. te humilla para levantarte y te prepara para tu llamado. El fracaso sin Cristo es muerte. Amén. El fracaso con Cristo es un proceso. Así es. Está David y está Moisés. Estaba Cefas, que luego fue Pedro, y estaba Saulo, que luego fue Pablo. Amén. Hombres que tuvieron un momento de fracaso y Dios los convirtió en una herramienta Amén. para la gloria suya. Yo fracasé, usted fracasó, ahora somos herramientas para el Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios nos llama a ser herramientas. Y si un día fracasamos porque nadie está excepto en una u otra área de nuestra vida, Dios está listo y preparado para volvernos a impulsar una vez más. Así que nada, mis hermanos, ha sido una bendición, mi hermano Benjamín, estar con usted. Igualmente, varón. Es una bendición para mi vida y el tema también. Amén. Y nada, y el estar delante de los hijos de Dios, a todos los que se conectaron, Dios me les bendiga. Y como siempre digo, no les puedo dejar con una frase grande, bien grande, Amén. que con la paz de Cristo. Que Dios bendiga a cada uno, mis hermanos. Bendiciones, hermano. Buenas noches.